policía. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor, humanidad, señor presidente. Dialogamos con la guerra, maldito hijo de puta, comenzar a matar a policías, guías, funcionarios. Señor presidente, no permita que esto siga así. Pero dice... Nosotros no vamos a negociar con terroristas y descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Muy buenas noches y bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a dedicar buena parte del programa a lo que ocurre en Ecuador. Ustedes han visto algunas imágenes hace unos segundos y las que hemos nosotros incluso observado parecen sacadas de una película de ficción. Esto que estamos viendo, de pronto, delincuentes que ingresan a una estación de televisión y que toman como rehenes periodistas o que ingresan a una universidad o que hacen explotar vehículos en las calles, ¿puede suceder aquí en el Perú? ¿Qué explica? ¿En qué consiste este fenómeno en el que está sumergido este vecino país? El año pasado, durante el 2023, nos causó profunda consternación el ataque contra un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, quien en su plan de gobierno le había declarado la guerra al narcotráfico y a las mafias. Lo que hoy hemos visto es la respuesta de esas mafias a una acción desde el gobierno hoy en manos del presidente Daniel Noboa persiguiendo al narcotráfico. Ecuador es un país pequeño, pero es un país que de pronto dejó de ser el apacible Ecuador, sobre todo en su zona costera, para transformarse en un corredor de tránsito de droga. El presidente capturó algunos cabecillas, pero desde la cárcel estos cabecillas le declararon la guerra al gobierno. Corrupción, inseguridad, falta de visión, un fenómeno de larga data que iremos analizando poco a poco a lo largo del programa, porque lo que hemos visto puede ocurrir en nuestro país. Y la verdad no es broma. Esta noche vamos a conversar, por ejemplo, en calidad de primicia, con uno de los periodistas que estuvo como rehén en TC, un canal privado que fue tomado por estas organizaciones criminales. La preocupación en el Perú, hoy por hoy, sabemos que hay una reunión en el Consejo de Ministros y seguramente conoceremos los resultados más adelante, es ¿qué va a hacer el Perú? ¿Bastará acaso con cerrarle el paso fronterizo? ¿Bastará con cerrar para que este narcotraficante no venga huyendo de las fuerzas del orden de su país a cobijarse en el nuestro? Yo les decía, este es un fenómeno de larga data que probablemente habrá iniciado poco después del año 2000, cuando la guerra contra el narcotráfico en Colombia provocó que muchas de esas organizaciones cruzaran al otro lado, donde no había una guerra frontal. Se fueron a Ecuador y establecieron en el corredor de Guayaquil su punto para el traslado de la droga. Pasan los años y no solamente sacan droga, almacenan droga. Hay un informe, el día de hoy estaba revisando alguna data sobre este fenómeno. Hay un informe de Naciones Unidas que revela que en el año 2023 la producción de cocaína había llegado a niveles récord, niveles que no se registraban desde el 2016. ¿En qué queda entonces el esfuerzo por luchar contra el narcotráfico? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos avanzando o estamos retrocediendo? Hay algunos hitos, les acababa de mencionar lo que ocurrió con Fernando Villavicencio, que perdió la vida por haberle declarado la guerra a estas mafias, pero hay otros hitos que vamos a ir desarrollando en el programa esta noche. Vamos a ver las imágenes que de alguna manera hicieron que se nos erizara la piel, porque la programación estaba al aire, así como yo con ustedes conversando esta noche. Estábamos todos, como todo el equipo que está aquí sacando al aire el programa, cuando de pronto irrumpen delincuentes armados. Nos irán al piso y empiezan a lanzar y a obligar a los presentadores a lanzar mensajes amenazantes. Esas son las imágenes, podemos soltar el audio, por favor, para que se escuche exactamente lo que pasó.
esto aquí, como acá para allá. El ¡pum! Bien, y lo que estamos apreciando son estas imágenes de un grupo de hombres armados que irrumpe de pronto en este estudio del canal de televisión. Estaba en pleno noticiero. Se trata de TC Televisión, que tiene su sede en Guayaquil. Entonces, prácticamente toman como rehenes a los periodistas, a todo el personal técnico, un asunto que de pronto dejó paralizados a los ecuatorianos. Varios minutos de terror se vivieron, están ustedes viendo ahí a los propios presentadores y a los secuestradores tomando finalmente el control. Y yo les decía al inicio que esto no es producto del azar, es producto de un fenómeno que se ha venido incubando en el vecino país de Ecuador, donde han confluido una serie de factores, desde la corrupción, el avance del narcotráfico, el poder económico que tienen estas actividades ilegales y la forma en que han ido penetrando las instituciones del Estado. Cuando decimos en el Perú que hay que defender la democracia y que hay que defender la institucionalidad, nos estamos refiriendo a eso. Y lo que ocurre con nuestros políticos el día de hoy es que parecen más preocupados en pelearse por el poder, en pelearse por quién domina o quién controla la fiscalía y a los organismos electorales, y no en ponerle freno a este fenómeno que no mentimos cuando decimos que puede llegar al Perú. Esas son las imágenes, pero después de lo ocurrido en este canal de televisión, nos sorprendieron otras. La toma de una universidad en Guayaquil. Y esa toma de la universidad en Guayaquil ya anunciaba que la jornada iba a ser larga. Esas son las imágenes del campus de la Universidad de Guayaquil, donde vemos nuevamente la irrupción de delincuentes en Ecuador para tomar rehenes a estudiantes y a profesores que se encontraban en las sedes. En estas imágenes se puede ver cómo los jóvenes están corriendo despavoridos para tratar de ponerse a buen recaudo luego de escuchar los disparos. Imagínense ustedes, un día común y corriente, cualquiera, van a su centro de labores, como estos jóvenes, van a estudiar, y de repente estos delincuentes ingresan. ¿Y por qué lo hacen? La pregunta es, ¿qué buscan con causar el terror? ¿Qué están esperando que hagan las autoridades? Esto escala, es la guerra declarada al gobierno del presidente Daniel Noboa, que el día de hoy, después de haber analizado este asunto que parecía desbordarse, finalmente ha emitido un decreto y ha declarado el estado de excepción. Y ha dicho que estas organizaciones narcotraficantes ya no son únicamente criminales comunes. Para el Estado ecuatoriano se han convertido en organizaciones terroristas y van a ser tratadas como organizaciones terroristas. Desde el Congreso ecuatoriano, los parlamentarios de diversas tiendas políticas han dicho: vamos a hacer un alto, vamos a apoyar todos al gobierno, porque los intereses del país tienen que estar, pero hay que llegar a este nivel para que los intereses de un país estén por encima de las ambiciones o los intereses de los políticos. Era interesante cuando escuchamos, por ejemplo, al expresidente Rafael Correa en una comunicación a través de sus redes sociales decirle, él está exactamente al lado opuesto de la línea ideológica del presidente Noboa. Y sin embargo le dijo: presidente, hoy estamos todos unidos para enfrentar el terror y evitar que el crimen se apodere del país y genere este caos. Y era interesante, les decía, porque Correa, durante su gobierno, desactivó una base antidrogas, sobre pretexto de que no quería una invasión yanqui en Ecuador. Por eso es que a veces las ideologías juegan en contra de los ideales o del bienestar de los países, que es lo primero que hay que resguardar. A ver, vamos a ver más imágenes, estamos viendo estas. Yo les decía, ha sido abundante el material que hemos recibido. Finalmente, la policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, pudieron rescatar a algunos rehenes, especialmente a los periodistas que se encontraban en la sede de TC. Y las imágenes que vamos a ver o que estamos viendo es el momento preciso en que se rescata a un periodista. El nombre de este colega es Leonardo Torres.
A ver, me dicen que lo tenemos en línea, Leonardo. El periodista de camisa rosada que ustedes están viendo en pantalla está con nosotros. Adelante, Leonardo, te escuchamos y desde aquí, desde Lima, Perú, te enviamos un abrazo solidario y esperamos que tu testimonio sirva para hacer recapacitar no solamente a las autoridades en Ecuador, sino también, por supuesto, aquí en el Perú, donde enfrentamos un fenómeno similar. Cuéntanos, por favor, a esta hora de la noche, cuál es tu situación, cómo te encuentras y cómo ha transcurrido esta jornada de pronto inesperada que nadie calculó. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente le saluda Leonardo Flores desde Guayaquil. En el complejo donde están asentadas, donde está TC Televisión, hay 4 estaciones televisivas, 2 que están activas, que son TC Televisión y Gama Visión, y 2 que no están en funcionamiento, como es Ecuador TV y Cable Noticias, edificios que están abandonados. De acuerdo. El mismo edificio queda cerca de la Avenida de las Américas, TC Televisión, y el otro, de Gama Visión, queda al fondo, a unos 500 metros aproximadamente. Lo cierto es que yo había terminado mi jornada en TC Televisión y me dirigí para tener una reunión de trabajo con un compañero en el otro edificio, en el edificio de Gamavisión. Cuando yo había estado en una sala de espera, de pronto mi compañero me dice, vamos a la reunión. Ingresamos a la oficina, a unos 10 o 15 metros de la sala de espera. Estuvimos en la sala de redacción cuando de pronto escuchamos un ruido extraño. Mi compañero dice, yo creo que están grabando, vamos a ver. A lo que sale, entra un compañero y dice, nos asaltaron, nos golpearon, nos robaron, llegaron encapuchados, armados con fusiles y explosivos, querían matar a Caterva y se fueron, salgamos, se fueron para TC Televisión, es decir, al otro lado de los patios de este complejo de estaciones televisivas. Entonces yo lo que hice es a mi compañero decir, no salgan, quédense, y los hice ingresar a unos estudios donde se hacen programas en vivo, los encerré allá al fondo, los puse algunos detrás de unas tablas, nos quedamos allí, les dije, pongan los teléfonos en silencio, mientras yo llamé al comandante de la policía. Él estaba en la cárcel en ese momento, estaba en los operativos dentro de la cárcel. Me dice, Leonardo, ya vamos para TC Televisión. Y se vinieron los comandantes, los generales, los jefes policiales, se vinieron inmediatamente para el canal. Mientras tanto, mis compañeros ya habían llamado a las Fuerzas Armadas, llegaron los militares con helicópteros, llegaron varios escuadrones de militares para irrumpir allí, también unidades tácticas de la Policía Nacional, como el GIR, por ejemplo, puesto que los sujetos tenían armas de fuego, metralletas, fusiles, pistolas, explosivos, granadas, tacos de dinamita. Entonces fue una situación realmente caótica que vivimos. Al menos yo estuve encerrado, escondido con mis compañeros casi 2 horas. Imagínate, Leonardo, yo decía, y de verdad desde aquí expresamos nuestra solidaridad a ustedes que han vivido momentos de terror en los que uno no sabe si va a salir realmente vivo o muerto, pero ¿qué era lo que exigían los delincuentes que toman el canal? ¿Qué era lo que querían en ese momento, cuando irrumpen? Aparentemente ellos llegan con la intención de asesinar a un compañero periodista. Llegaban supuestamente buscando a él. Y porque lo primero que mi compañero que estuvo en la sala donde fueron asaltados, violentados, él entra corriendo y me dice, querían matar a Caterva, están buscando a Caterva para matarlo. ¿Y por qué? ¿Y cuál era la razón detrás de esto? Lo que pasa es que yo creo que esto, más que matar a un periodista, lo que ellos querían es tener protagonismo. Resulta que desde ayer, que se emite el estado de excepción por las crisis carcelarias en el país, comienzan a protagonizar una serie de hechos violentos en diferentes ciudades del país. Hicieron estallar carros, patrulleros, quemaron buses, atacaron unidades de policía, secuestraron a 7 policías, una situación realmente terrible. Después trataban de tomarse cuarteles en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Es decir, fue una situación terrible. Y cuando de pronto pasadas las 2 de la tarde llegan a las instalaciones de TC Televisión, pero ellos se equivocan. En lugar de ir a TC se van a Gama Visión, donde de casualidad me encontraba yo en una reunión de trabajo. Claro, como nos has contado. Adentro, ahora, permíteme interrumpirte. Y robaron y se fueron.
Sí, claro. Permíteme interrumpirte porque nos acabas de recordar. Nosotros aquí en el Perú vivimos un fenómeno de terrorismo, seguramente tú estás al tanto de esto, que costó la vida de miles de peruanos. Y algo que en su momento hacían los terroristas era precisamente tomar como rehenes a empresarios o buscar visibilidad. Tú nos acabas de decir que la intención era asesinar a uno de tus colegas. ¿Esto era en venganza por algún trabajo periodístico que había hecho ese colega en particular? ¿O era para llamar la atención y decirle al gobierno, aquí estamos y esto es lo que podemos hacer? Podemos provocar un caos y un desorden y crear un poder paralelo que se instaure frente y que de pronto confronte al poder oficial. Lo segundo, efectivamente. Lo que ellos querían es crear caos, como te digo. Desde ayer en la noche empezaron los ataques, los secuestros de policías, la quema de carros, hicieron estallar patrulleros. Era con el fin de ellos tratar de demostrar que ellos tienen el poder, que con ellos nadie puede. Supuestamente ellos querían demostrar su fuerza que tienen contra la policía, contra los militares, contra el gobierno. Claro, medir fuerzas contra el gobierno. Ahora, el día de ayer, en efecto, el gobierno del presidente Daniel Noboa emite este documento en base a una serie de informes de carácter reservado a los que el gobierno había tenido acceso. Y se produce de pronto la fuga de este cabecilla, conocido con una alias, uno de los delincuentes o de los cabecillas narcotraficantes más conocidos del país. Este decreto o este mecanismo, digamos, o la situación de excepción, la declaratoria de guerra que hace el gobierno de Daniel Noboa a las mafias narcotraficantes, desencadena esto como respuesta. Así lo estamos entendiendo, ¿correcto? Efectivamente. Es así. Clarísimo. De acuerdo. A ver, hay muchísima información que procesar. Te confieso, este es el segundo programa que tenemos al aire y mira lo que nos pasa, ¿no? A veces uno prepara el contenido de un programa, pero de pronto la noticia se produce y tenemos que mirar. Las imágenes que estamos viendo, Leonardo, y con esto termino mi conversación contigo, son realmente espeluznantes. Pero los peruanos estamos con nuestros hermanos ecuatorianos y estamos sobre todo porque entendemos que este es un fenómeno regional, no es solamente un fenómeno ecuatoriano. Aquí, en este momento, te cuento, hay una reunión de los ministros para ver qué vamos a hacer y qué medidas se van a adoptar en la frontera con Ecuador. Entre tanto, te pedimos, por favor, que nos acompañes, no te vayas. Nosotros vamos a ir a un breve corte, pero vamos a regresar para analizar este fenómeno y esta situación tremenda que se está viviendo en el vecino país. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor, humanidad, señor presidente. Dialogamos con la guerra, maldito hijo de puta, comenzar a matar a policías, guías, funcionarios. Señor presidente, no permita que esto siga así. Pero Nosotros no vamos a negociar con terroristas y descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Ecuador está en guerra y este es un programa especial. Han escuchado ustedes al presidente ecuatoriano. No vamos a negociar. Ha sido claro y ha dado instrucciones ya a las Fuerzas Armadas y a la Policía ecuatoriana de enfrentar y de vencer, capturar y encarcelar
a los cabecillas de estas organizaciones criminales, prácticamente todas conectadas con el narcotráfico. Aquí en nuestro país, por supuesto, nos preguntamos si este fenómeno se podría producir en el Perú. ¿Las condiciones? No estamos exagerando, están dadas. Hay que tomar precauciones. Por lo pronto, se temía que uno de estos cabecillas ingresara por la frontera norte a nuestro país. Se ha reunido el Consejo de Ministros esta tarde, que ha presidido el premier Alberto Otárola, y tenemos información que ha publicado recientemente, tras concluida la reunión, anunciando que el ministro del Interior y el ministro de Defensa van a viajar de inmediato hasta Tumbes para monitorear lo que viene ocurriendo. Nuestra compañera Sofía Gallegos nos cuenta mayores detalles de esta reunión, de este cónclave presidido por el premier Alberto Otárola. Sofía, te escuchamos con atención. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Efectivamente, ha sido una reunión de más de 2 horas en la que, por supuesto, ha citado a diversos titulares de carteras como el Interior, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, encabezado precisamente por el primer ministro Alberto Otárola, quien, por supuesto, ha mostrado su total preocupación por la situación avasalladora, ataques crueles contra nuestro país vecino Ecuador. Lo primero que ha señalado es que justamente los titulares de las carteras, justamente de Interior y Defensa, estarán viajando a Tumbes a primera hora. Esto debido que se tiene que declarar en estado de emergencia la zona fronteriza. Hay que entenderse que desde noviembre se ha declarado en estado de emergencia Tumbes y Piura, pero por supuesto ahora toda la atención se va a centrar en los departamentos fronterizos como es Amazonas, Cajamarca y Loreto. Se le ha preguntado, por supuesto, con respecto a cuántos policías, las Fuerzas Armadas, entiéndase por supuesto que cuando se declara en estado de emergencia interviene el Ejército y la Policía, van a estar presentes allí. Bueno, lo primero que ha señalado es que una vez que llegue el titular del Interior y Defensa, se va a conocer primero el radio, el territorio de la zona, lo que significa, por supuesto, la llegada de muchos migrantes, y de esta manera se va a determinar cuál va a ser el número de la policía. Asimismo, ha señalado que el gobierno de Ecuador, tanto como el nuestro, viene intercambiando información relevante, precisamente para conocer la situación y asegurar que esta organización criminal no vaya a escalar a nuestro país. Estas son las medidas, por supuesto, adoptadas, pero hay algo muy importante. Sobre estas armas y granadas utilizadas que tendrían logo de nuestro país, indicó que se viene investigando. Estamos atentos, por supuesto, a estos detalles que vayan a brindar más adelante las autoridades. Adelante contigo, María. De acuerdo, Sofía, está interesante. Bueno, hay que ver y jalar el hilo de esa información sobre las granadas que acabas de mencionar, pero te cuento que dejamos la presidencia del Consejo de Ministros y nos vamos rápidamente a la frontera con Ecuador. Nos vamos a Tumbes con Kelly Monjes para que nos cuente lo que está ocurriendo en este momento ahí. Kelly, buenas noches. Adelante contigo. ¿Qué tal, Mávila? Buenas noches. Nos encontramos en este momento en el puente internacional y detrás de mí se encuentra el contingente policial del Frente Policial de Tumbes, valga la redundancia, quienes ya se han desplegado en distintos puntos estratégicos de la región. Y esto dada la situación crítica que viene atravesando el país vecino del Ecuador. Ahora tenemos de información ya oficial que el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado acerca de la llegada del ministro Víctor Torres Falcón, quien estaría llegando en las próximas horas a la región Tumbes con un fuerte contingente de la Dirección de Operaciones Especiales. Esto con el fin de reforzar la labor que vienen realizando los efectivos de esta parte norte del país. Mávila, como ven, es el despliegue de distintos efectivos de las diversas unidades que operan aquí en el norte, y para que nos dé mayor dato acerca de cuál es la labor que van a realizar durante estas horas, se encuentra con nosotros el teniente, quien nos va a dar mayor detalle acerca de la participación de los efectivos policiales aquí en la región norte. Teniente, buenas noches. Coméntenos, ¿cuál es la disposición que hoy en día tiene la policía aquí en la frontera norte? Bueno, la disposición está no desde ahorita, sino ya desde hace tiempo, el resguardo de toda la línea fronteriza, ¿no? En la línea frontera nos encontramos en estado de emergencia. Tenemos un total de 400 efectivos aproximadamente cuidando la línea frontera.
¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿Están llevando a cabo el reconocimiento de las personas que ingresan al país? Así se está realizando lo que es el operativo control de identidad. Tanto los que ingresan y los que salen se le está verificando, pues, ¿no?, en el sistema si cuentan con alguna requisitoria. Listo, Mávila, esta es la información que tenemos a este momento acerca del resguardo y el despliegue de la Policía Nacional en este punto estratégico del país, puerta de ingreso hacia el Perú. De acuerdo, Kelly, muchísimas gracias por la información. Ahora, esto está ocurriendo en el puesto de control fronterizo, pero no nos olvidemos que la frontera tiene un largo, una extensión, y seguramente las fuerzas del orden o las instrucciones que debería dar el ministro de Defensa y el ministro del Interior es que se custodie toda la línea de frontera para evitar vacíos a través de los cuales puedan ingresar algunos de los criminales que hoy por hoy vienen siendo buscados por el Estado ecuatoriano. Vamos a retomar nuestra conversación con Leonardo Flores, periodista que vivió estos momentos de horror en una estación de televisión que fue tomada por estos delincuentes. Las imágenes se han viralizado, han dado la vuelta al mundo. Y Leonardo, yo quería comentarte, estaba tratando de entender cómo así se llega a la situación que estamos viendo hoy en el vecino país de Ecuador. Y tenía referencia de un operativo entre Ecuador y Colombia de hace pocos días en que se llega a capturar precisamente a delincuentes importantes vinculados al tráfico ilegal de sustancias. Estos en represalia habrían respondido. ¿Puedes contarnos tú o alcanzarnos alguna información vinculada? ¿Qué ha pasado en las últimas 48 horas que pudiera haber detonado en lo que hemos visto el día de hoy? Todo se origina a raíz de que se dan cuenta que dentro de la celda en la cárcel regional acá en Guayaquil no estaba el cabecilla de una banda delictiva conocido por todos como alias Fito. Ahí empieza toda la situación. Cuando empieza la policía a buscar y de pronto los delincuentes comienzan a hacer amotinamientos carcelarios, a atacar a la policía, a tomar como rehenes a guías penitenciarios, la situación se estaba tornando incontrolable dentro de la cárcel. En ese momento el presidente decreta el estado de excepción por 60 días, con toque de queda entre las 23 horas y las 5 de la mañana. En ese momento es cuando empieza la retaliación de los grupos delictivos. Es decir, el operativo binacional es una cosa aparte, pero los ataques no son en represalia por ese operativo. Los ataques son en represalia por la intensidad de los operativos militares y policiales dentro de los recintos carcelarios para controlar los amotinamientos precisamente de los reos. Ahí comienza. Ayer se emite el estado de excepción y luego de aquello comienzan a secuestrar policías, secuestran a 7 policías, atacan patrulleros, estallan patrulleros, queman buses, queman carros. La mañana de este martes querían ingresar a cuarteles policiales en diferentes sectores. Comienzan a formar el caos hasta que terminan ingresando a las instalaciones de TC Televisión. Aparentemente la intención de estos delincuentes es crear el caos, tomar protagonismo. Eso es lo que han querido. Es decir, es verdad que hubo el operativo binacional, pero no. Esa no, la reacción, la retaliación es mucho más. Ellos como que quieren, como hemos dicho, medir fuerzas con el gobierno. Claro, es una respuesta directa a la medida que tomó Noboa de declarar el estado de excepción. Es interesante porque yo vi en una captura de pantalla una de las respuestas, porque además estamos hablando de mafias con un gran poder económico y con la capacidad de emitir pronunciamientos públicos y retar al propio presidente. Y uno de estos mensajes le decía: Noboa, ¿quieres guerra? ¿Quieres estado de excepción? Pues ahora vas a saber lo que es la guerra. Y en ese momento empiezan a desencadenarse estos sucesos violentos de los que ha sido testigo de primera mano. Vamos a escuchar en un momento los ambientales que se registran, cómo los rehenes al interior de TC Televisión le piden al presidente, obligados por supuesto por estos delincuentes armados, que la policía no intervenga. Escuchemos. Ya dile. Presidente, por favor. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Que se vaya.
Tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Por favor, señor presidente. Leonardo, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Efectivamente, como te dije, los ataques fueron en dos escenarios. El inicial, en un edificio donde funciona Gama Visión, donde yo me encontraba efectivamente, y varias personas nos quedamos encerrados, escondidas allí para que los delincuentes no nos hicieran daño. Estos dejaron los explosivos y se fueron al otro edificio de TC Televisión. Ahí fueron mucho más violentos. Amenazaron a mujeres, a las colegas periodistas, a las compañeras, tomaron como rehenes a compañeros lógicamente armados con explosivos, le colocaron explosivos a un compañero reportero. Entonces ellos aparentemente querían mandar un mensaje a través de la señal que estaba en vivo de TC Televisión. Y Leonardo, te interrumpo un instante. Sí, te interrumpo un instante nada más porque te cuento que al tiempo que conversamos contigo estamos repasando las imágenes y los que vemos es a personas encapuchadas portando armamento militar, si cabe el término y si estoy describiéndolo correctamente, estamos hablando de fusiles de largo alcance y estamos viendo cómo se apunta directamente a los rehenes para buscar que estas personas le pidan al presidente que no intervenga, que retire a la policía y luego muestran granadas que estaban dispuestos a hacer explotar. Es más, a uno de los trabajadores de la cadena de televisión le han colocado un explosivo en el bolsillo del saco. Esto es impresionante y todo esto estaba al aire. Efectivamente, eso es lo que ocurrió, y es lo que han venido haciendo también dentro de las cárceles, donde han tomado como rehenes a los guías penitenciarios y les han obligado a enviar mensajes al presidente, y también a policías que han secuestrado, también les han obligado a enviar mensajes al presidente para que supuestamente no los ataque a ellos, los delincuentes. Eso es lo que comúnmente han estado haciendo y quisieron hacer lo mismo con los periodistas, con los compañeros que estaban precisamente en la sala de redacción. Ellos fueron llevados de allá al estudio, algunos compañeros, algunos colegas. Por eso es que hay un camarógrafo de estudio herido, otro en la pierna, otro en un brazo también, según estuve viendo. En este momento precisamente TC Televisión desde Guayaquil no está emitiendo la señal. En este momento la policía y la fiscalía están dentro de las instalaciones de TC Televisión. Estamos con señal en vivo desde la capital de la República, desde Quito, porque el procedimiento policial y de fiscalía todavía continúa en las instalaciones de TC Televisión. Ahora te cuento que estamos viendo ya las imágenes en el momento en que las fuerzas del orden retoman el control de la estación de televisión. ¿Cuál es la situación en este momento de esos rehenes? ¿Han sido todos liberados? ¿Algunos todavía se mantienen en cautiverio en manos de estos delincuentes? ¿Cuántos heridos resultaron? Y la situación, nos dices, por el momento TC no está transmitiendo desde Guayaquil. Efectivamente, el procedimiento policial y de fiscalía continúa en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. Ninguna persona está como rehén, todas han sido liberadas, todas han sido rescatadas, todas han sido puestas a buen recaudo. Hay un compañero camarógrafo herido y también hay que destacar que la intervención de la Policía Nacional, los grupos élites de la policía, respaldados por efectivos de las Fuerzas Armadas, los militares, también lograron capturar a 13 de estos delincuentes que entraron encapuchados. Incluso uno de los delincuentes fue abatido, es decir, hablaríamos de 14. Aunque parece que habrían sido más los que ingresaron en la trifulca, seguramente alguno logró escabullirse, escapar, esconderse, pues es lo que la policía ha estado y sigue todavía buscando dentro de las instalaciones de TC Televisión, que es bastante grande. Claro, en el documento del que hemos tomado conocimiento, esta exposición de motivos, el decreto final en el que el gobierno de Daniel Noboa establece el estado de excepción y declara y reconoce, además, y las palabras son sumamente duras, conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. Conflicto armado interno. En el momento en que él habla, o mejor dicho, suscribe este documento, se menciona aquí a una serie de organizaciones identificadas. Dice, siguientes grupos de crimen organizado transnacional. Las declara organizaciones terroristas. Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Cone Killer, Choneros, Corvicheros,
Cuartel de las Feas, Cubanos Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin King, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y los Tiguerones. Se ha podido establecer a esta hora de la noche quiénes tomaron las instalaciones de TC. Aparentemente serían los del grupo de los choneros. Pero la cuestión, más allá de este sinnúmero de organizaciones criminales, no están actuando aislados, están actuando confabulados. Todos se han unido para protagonizar estos hechos de violencia, ¿sí? Son muy contados los que tienen rivalidad entre ellos. La mayoría están mezclados, entreverados. Ellos atacan en conjunto, se han unido para enfrentar, para atacar al gobierno y defender a sus presos. Claro, mencionabas tú la importancia que tiene dentro del narcotráfico, dentro de las organizaciones narcotraficantes ecuatorianas, alias Fito, cuyo nombre real es Adolfo Macías. ¿Se conoce el paradero de él? ¿Hay alguna pista que haya trascendido? Las investigaciones continúan. Oficialmente no se ha dicho dónde está. Sin embargo, extraoficialmente se conoce que él habría salido de la cárcel, él habría fugado, incluso y ya han llegado a mencionar que habría fugado del país. No se conoce exactamente a ciencia cierta dónde está. Sin embargo, ha habido comunicaciones emitidas desde el extranjero, por lo que ya cada las autoridades están alertas a ver si se fue del país o está escondido en algún sitio alejado, en algún sitio, de pronto una zona rural del país. Lo cierto es que no lo han localizado y no se conoce el punto exacto donde se encuentra. Para nuestros televidentes aquí en el Perú, ¿cómo describirías tú el papel de este delincuente? ¿Quién es Fito? Bueno, Fito fue el segundo al mando de la organización de los choneros. No sé si ustedes recuerdan de alias Rasquiña, JL, al que lo conocían como alias Rasquiña, el que lo asesinaron en el 2020, me parece, en la ciudad de Manta. ¿Ya? Él era el cabecilla de la organización de los choneros. Cuando él es eliminado, sube al mando, Fito, que era el segundo al mando de esta organización criminal. Entonces, ellos manejan lo que es la custodia del narcotráfico. Ese es el negocio de las organizaciones criminales acá en el país. Ellos muchas veces se pelean por custodiar los cargamentos de droga que ingresan por la frontera norte desde Colombia y trasladan por nuestro país para enviar, ya sea desde los puertos o desde las zonas costeras en lanchas rápidas hacia Centroamérica, hacia Norteamérica, hacia Europa. Ellos se pelean por ese traslado, por esa custodia, porque los grandes carteles contratan a estas organizaciones criminales para que les custodien el traslado de la droga. Claro, yo estaba leyendo un informe precisamente sobre la manera en que había repuntado la exportación de cocaína a partir de el año 2023, el resultado de un estudio en Norteamérica, pero este es un fenómeno, Leonardo, que no se presenta de un día para otro, y ustedes como periodistas tienen que haber seguido la evolución de este proceso. ¿Cómo así Ecuador ha ido convirtiéndose? Porque teníamos una idea, y cuando hablábamos de narcotráfico a este nivel, de provocar violencia, estupor, explosiones en la calle, inseguridad, recordábamos a Colombia. Pero lo que intuimos a partir de la información que hemos recabado es que la lucha contra el narcotráfico en Colombia obliga a que se mueva la mafia hacia Ecuador. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y qué ha pasado con Guayaquil? Porque tenemos en la memoria a un Guayaquil tranquilo. Era un lugar donde la gente, incluso desde Quito, desde las zonas de la Sierra Ecuatoriana, iban a veranear, y de pronto las últimas referencias que uno encuentra sobre Guayaquil y la zona costera de Ecuador están, como tú lo has descrito, vinculadas a un corredor para la salida de cocaína. Efectivamente, no solo Guayaquil, todas las ciudades costeras de nuestro país, las zonas de puertos además. Sí, y lamentablemente lo que pasa acá es que de pronto gobiernos anteriores intentaron tomar una política de rehabilitación de los delincuentes. Esa fue la intención, tratar de rescatar a estos delincuentes. Sin embargo, estos programas
que iniciaron no tuvieron continuidad, quedaron aislados. Entonces los siguientes gobiernos dejaron prácticamente desamparados de estos programas y los delincuentes lógicamente volvieron a sus andanzas. Quienes empezaron estos programas cuando empezó el gobierno que menciono, estarían yo creo que entre los 12 y los 15, 18 años de edad. Han transcurrido más o menos unos 10 o 12 años de aquella situación y estos muchachos ya han crecido. Entonces, ahora la delincuencia acá en el país está más o menos entre los 15 y los 25 años. Son jovencitos los que están protagonizando estos hechos delictivos, lógicamente manejados por los grandes capos que se escudan, lamentablemente, dentro de las cárceles de nuestro país, donde han tenido privilegios, incluso de habitar en celdas de lujo. Claro. Permíteme un minuto, te pido por favor que te mantengas en contacto. Tenemos información de último minuto. Habla precisamente el presidente del Comando Conjunto de Ecuador. Vamos a escucharlo. Ecuatorianos, soy el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Junto a mí se encuentran el señor secretario de la Administración Pública, la señora ministra de Gobierno e Interior, el señor ministro de Defensa Nacional y el señor comandante general de la Policía Nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! Ecuador está en guerra, lo dijimos al inicio de este programa especial y Leonardo Flores ha sido protagonista y ha sido testigo de primera mano de los hechos violentos que hemos registrado a lo largo de todo el día. Leonardo, vamos a ver imágenes del momento del rescate, cuando entran las fuerzas del orden y cómo te liberan. Tú eres parte de este grupo de periodistas que son tomados como rehenes. Y cuando hablo de periodistas no me refiero solo a presentadores, sino al personal que trabajaba en la estación de TC en Guayaquil. Vamos a ver las imágenes y las seguimos comentando. A ver, a quien ustedes están viendo ahí en imágenes con la camisa rosada es precisamente a nuestro entrevistado, Leonardo Flores, periodista de TC Televisión. Lo que no terminamos de entender es dónde estaba escondido y por qué sale de este cuarto, porque parece que son un grupo de albañiles los que retiran esta suerte de bloqueo de madera. No sé si es madera el material, pero sí lo retiran y luego se procede a ayudar a Leonardo y a las personas que se encontraban en el interior. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas exactamente, Leonardo, en ese momento y quiénes son estas personas? Exactamente. Después que yo logro esconder a la gente que estaba conmigo en el edificio primero, donde llegaron a buscar a mi compañero periodista,
Lo que yo hago es tratar de salir a ver qué pasa en los exteriores para ver si salimos o no. En ese momento veo los explosivos en la sala de recepción, pero veo el patio que no había nadie. Entonces, al lado de estas instalaciones hay un edificio en construcción. Entonces muchos obreros nos comienzan a gritar: sigan por el callejón, vayan por el callejón. Y ellos nos hacen salir por un edificio en construcción. En el edificio que se construía al lado de la estación. Al lado del edificio de Gama Visión, efectivamente. Ajá. Mientras al otro lado, en TC Televisión, estaba desatándose el caos. Nosotros estamos tratando de evacuar y nos sacaron y nos tuvieron resguardado un buen tiempo allá en ese edificio en construcción. Cuando yo llego allá con mis compañeros, me encuentro otros periodistas del otro canal, de Gama Visión, que habían salido y ya estaban allí. También habían compañeros de tramoya, compañeros de limpieza, compañeros de mantenimiento, que también ya estaban allá. Estaban mezclados con los obreros. Entonces allá estuvimos un buen tiempo mientras llegaba la policía, mientras llegaban las Fuerzas Armadas, y cuando yo ya escuché los helicópteros y escuché a mis compañeros que estábamos a través de mensajes en los grupos que tenemos de comunicación, y ya sabíamos cuál era la situación, y comenzaron a decir: ya llegó la policía, ya está la policía. Entonces, después que ya sabemos que ya la policía controló, y yo regreso de esa instalación, de ese edificio en construcción, regreso a las instalaciones de Gama, salgo con mis compañeros y salimos al patio, y ahí nos encontramos. Mientras buscábamos a otros compañeros, ahí me encuentro con la policía que estaba allanando el edificio en busca de delincuentes. Cuando ya me vieron, me reconocieron, y a mis compañeros y a mis colegas les dije: ellos son trabajadores de aquí, no se preocupen. Entonces, en ese momento proceden a sacar. Sacaron un grupo y luego me preguntan por los demás. Y yo digo: pero estaban adentro. Y regresamos con los agentes nuevamente al interior del edificio de Gama Visión y sacamos al resto de compañeros que estaban escondidos detrás de las tablas. Y también encontramos en otro estudio un grupo también de bailarines, de presentadores que estaban también escondidos en otra sala de estudio. Ahí es cuando salimos. Yo creo que en total en las dos salidas salieron más o menos unas 50 personas que estaban en este edificio escondidas, mientras los delincuentes atacaban a nuestros colegas en el otro edificio, en el de TC Televisión. Claro. Trataban de buscar ustedes refugio. ¿Qué le podrías decir después de haber vivido esta experiencia a quienes hoy aquí en el Perú nos están viendo? En el Perú también enfrentamos un fenómeno similar: el avance del narcotráfico, la penetración en las instituciones. ¿Qué mensaje al final del día y luego de haber vivido esta experiencia te gustaría compartir con nosotros? Recordé, o más bien, me sirvió mucho los cursos de entrenamiento que durante mi trayectoria periodística he tenido con las Fuerzas Armadas, con la policía, los cursos de reportero de defensa, reportero de guerra que he hecho con la Marina, con la aviación, con el ejército, incluso en selva. Yo creo que eso a mí me dio el temple necesario para no ponerme nervioso. Nunca tuve miedo, siempre estuve tranquilo. Pude aconsejar a mis compañeros a que pongan el teléfono en silencio, a que se mantengan tranquilos, a que guarden la calma. Incluso tuve la posibilidad de llamar al comandante de Policía Judicial, al comandante de Policía General, para que vengan. Ellos justamente estaban en la cárcel, en unos operativos dentro de la cárcel, y de ahí salieron, fueron para TC Televisión. Y ellos llegaron efectivos de unidades tácticas del GIR, y respaldados también por las Fuerzas Armadas, ingresaron, sometieron a los delincuentes, abatieron a uno, y lograron sacar a todo el personal de TC Televisión, prácticamente todos, y de eso se habla de una sola persona herida en la piel. Bueno, ese control emocional y esa preparación sin duda te han servido muchísimo para que en este momento, además después de lo que has vivido, estés conversando con nosotros y describiendo estas imágenes. Vamos a compartir y te pido un instante más, te mantengas en contacto, porque vamos a ver el momento en el que las familias se reencuentran con los trabajadores que habían estado todo este tiempo tomados como rehenes por los delincuentes. Vamos con ello. ¿Cuántos hay adentro? ¿Cuántos tipos? 6. Ya no hay rehenes con ustedes adentro aquí. Ya no hay rehenes. Hay 6. Tranquilo, tranquilo mejor.
tremendo susto y al final quería preguntarte también en ese momento, cuando uno se encuentra en una situación de peligro en la que incluso puede perder la vida, uno espera salir de ella y hace una primera llamada. ¿A quién llamaste? ¿Quién fue la primera persona con la que te comunicaste para avisarle que estabas bien? Le cuento que el primer mensaje que envié fue a mi esposa, que ella tenía que ir a recogerme en el canal. Entonces lo primero que le envié un mensaje y le dije, por favor no vengas al canal porque nos asaltaron, no vengas porque nos están atacando, trata de mantenerte lejos, fue la primera. También escribí mensajes a mis hijos para que estén tranquilos, para que no se desesperen. Y luego la siguiente llamada, fue, como le digo, al comandante de policía, porque yo creía que era necesario que la policía llegue urgentemente allí. Yo creo que en ese momento llamar a una unidad de socorro como es el 911 no iba a funcionar, era mucho más efectivo llamar directamente a las autoridades y eso fue lo que hizo que llegaran más rápido. Esa fue mi reacción, gracias a Dios, con mucha calma. Sí, admirable realmente la manera en que has manejado esta situación. ¿Cómo está Guayaquil a esta hora, Leonardo? Yo, después que yo salí, fui rescatado, vi como muchísima gente, los familiares, los esposos, las esposas, hijos, estaban desesperados buscando a sus familiares, me preguntaron cómo está. Yo lo primero que les dije, están bien, están tranquilos, ya los van a sacar si es que no han salido, estaban escondidos debajo de muebles, estaban escondidos en bodegas, estaban escondidos en oficinas. Luego de que los calmé a todos, incluso me acerqué a ver a mis otros compañeros que fueron sacados por otro lado, por otras puertas, conversé con ellos, pude hablar con el compañero al que le pusieron los explosivos, él estaba más tranquilo, pude hablar con los compañeros de los que estaban tomados como rehenes, estaban más tranquilos, me cercioré que todos mis compañeros hayan sido evacuados y luego me retiré porque tenía que ir a retirar a mis hijos también, mi esposa estaba esperando porque acá se suspendieron las clases, había que retirar a los alumnos de las escuelas. Evidentemente había que tomar medidas de esa naturaleza. Mientras tú y yo hablamos, estamos volviendo a ver las imágenes y las explosiones que se producen. ¿Podemos decir a esta hora que Guayaquil está en calma, que las fuerzas del orden ya tienen controlada la situación y que la gente puede respirar tranquila en sus casas en Guayaquil? Sí, pero lamentablemente la situación cuando yo me venía de la unidad educativa precisamente, empecé a ver los negocios totalmente cerrados, la terminal terrestre cerrada, caos vehicular, congestiones. Entonces vi que no había buses de servicio urbano, no había el sistema de la metrovía, no estaba operando, la gente estaba caminando, la gente estaba parada en las terminales esperando buses y luego yo me vine a mi casa. Yo no sé cuál va a ser la situación a este momento. Claro, esto ocurría en Guayaquil. La información que nos alcanzas es muy interesante porque esto revela la capacidad que ha tenido la organización criminal, el crimen organizado, para paralizar una ciudad, un estado. Pero en la capital, en Quito, también hemos conocido de algunos hechos violentos. ¿Cuáles serían tus últimas palabras para nosotros sobre lo que ocurre en Quito y lo que quisieras finalmente compartir con nuestros televidentes? Leonardo, agradeciéndote por supuesto este enlace. Yo creo que como hermanos latinoamericanos tenemos que mantenernos unidos para que los grupos delictivos desatados no sigan operando en nuestro país. Yo creo que las leyes en todos los países deberían ser mucho más drásticas contra los delincuentes. Los delincuentes no deberían tener privilegios y sobre todo hacer un llamado a los derechos humanos que en nuestro país han fracasado rotundamente. En nuestro país, derechos humanos siempre ha estado para defender a los delincuentes. En nuestro país, los derechos humanos nunca han estado a favor de las víctimas. Cuando han matado a unos policías no aparece derechos humanos. Cuando han matado militares no aparecen derechos humanos. Cuando matan a una persona inocente no aparecen derechos humanos. Solamente aparecen derechos humanos para defender a los delincuentes. Ese ha sido el peor error que se ha cometido en nuestro país y ojalá se tenga que corregir esta situación en toda Latinoamérica.
Leonardo Flores, periodista que estuvo como rehén dentro de las instalaciones del canal de televisión que fue tomado por estos criminales, ha estado con nosotros. Leonardo, muchísimas gracias por este valioso testimonio que describe claramente la jornada que ha vivido Guayaquil el día de hoy. Y decíamos nosotros, gracias, un abrazo hasta allá, hasta Guayaquil, y que la paz llegue paulatinamente, llegue pronto y que las autoridades puedan finalmente apresar a estos delincuentes. Pero evidentemente una cosa como la que hemos visto, una situación como la que hemos apreciado, no se produce de un día para otro. El fenómeno del narcotráfico ha ido escalando y decíamos nosotros que hay múltiples factores que han contribuido para ello. Pero atención, el crimen organizado también ha llegado a nuestro país y la preocupación aquí en el Perú es, ¿esto podría replicarse acá? ¿Podría ocurrir? ¿Podría, por ejemplo, un fenómeno como la llegada del Tren de Aragua derivar en una situación de esta naturaleza? Sobre todo porque en el caso ecuatoriano, un elemento clave ha sido el sistema penitenciario en crisis. Las cárceles entraron en crisis y se convirtieron prácticamente en campamento dominado por delincuentes. Algo que también hemos dicho sucede aquí. Rubén Vargas ha sido ministro del Interior, él se encuentra hoy en Panamá, pero nos atiende para tratar de conocer mejor cuál ha sido el fenómeno, cómo ha avanzado y cómo se ha llegado hasta este punto y si esto finalmente amerita una toma de decisión o de medidas más radicales aquí en el Perú. Rubén, buenas noches, muchísimas gracias por esta conexión. Ávila, muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, comparto tu preocupación y tus comentarios respecto a que lo que ha pasado en Ecuador ha tenido una línea de tiempo, ha tenido un proceso de maduración. No es un hecho subrepticio, no es un hecho que nos haya, digamos, tomado por sorpresa, por lo menos a los que seguimos el fenómeno de la... Tengo un problema con la comunicación del exministro. ¿Ahora sí? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, por unos segundos. Perfecto. Tenemos un problema con la conexión, pero estamos escuchando atentamente. Ávila, decía que lo que ha pasado en Ecuador es que los gobiernos de turno han sido muy permeables. Las instituciones del Estado ecuatoriano han sido muy laxos respecto a la presencia y al proceso de maduración de las estructuras criminales, especialmente vinculadas al tráfico de drogas, del cerco naval que hizo Estados Unidos en Centroamérica a la cocaína que salía de Colombia a través de Venezuela y de otros países centroamericanos. El narcotráfico colombiano gira hacia Ecuador y toma por asalto a los puertos ecuatorianos. Esto es un proceso más o menos de 10 a 15 años. Organizaciones criminales hacen un control territorial de las rutas de los puertos y no solamente se dedican al trasteo y al embarque de drogas cocaínicas, sino también a las extorsiones, a la trata de personas con fines de explotación sexual, al secuestro, y por supuesto se ramifican. Finalmente se produce esta retaliación de la violencia por una pelea intestina entre por el control territorial. Tengo un problema, Rubén, vamos a ver si lo mejoramos la conexión, pero era muy interesante lo que nos explicaba el exministro del Interior, Rubén Vargas. Estos fenómenos no se producen, como decíamos, de un día para otro, se van incubando. Y él hacía referencia a algo muy interesante y decía que los gobiernos habían sido laxos, relajados, no le habían dado la debida importancia. Aquí en el Perú, cuando uno pregunta a las personas de qué está preocupada, cuáles son los problemas que el gobierno debería atender, mencionan dos, básicamente. El tema de la seguridad y el tema económico. Sin duda, que aumente la pobreza, que aumente el desempleo, favorece el crecimiento de estas organizaciones, que se nutren de estas personas que necesitan, evidentemente, ganar dinero. La fuerza es tan grande que el siguiente paso es corromper las instituciones. Ecuador entró en este círculo vicioso a poco después del año 2000. Fíjense ustedes cuánto tiempo ha pasado
para que la situación llegue al nivel que ha llegado. Ojo con ello. Cuando le reclamamos al ministro del Interior una estrategia, no lo hacemos porque nos provoque o porque tengamos una ojeriza con el gobierno. Lo decimos porque no se puede emitir medidas aisladas. Declara hoy un estado de emergencia en un distrito, mañana otro y pasado mañana decir, bueno, ya solucionamos el problema y se acabó. Estos son fenómenos que requieren de un trabajo de inteligencia profundo y además multisectorial. No depende únicamente de la policía o del ejército, requiere de un trabajo conjunto. ¿Dónde están los servicios de inteligencia? Requiere del Ministerio de Economía, que por supuesto dote de los recursos. Requiere de la atención al ciudadano, de que el Estado esté presente al ciudadano, porque el día que el Estado no esté, va a dejar un vacío que otros van a copar y nosotros en Perú lo hemos vivido, señores. Los que sobrepasamos ya, pasamos los 50, conocemos y recordamos perfectamente aquellos años espantosos que nos tocó luchar contra Sendero Luminoso. Hoy por hoy Sendero Luminoso se ha convertido en una guardia del narcotráfico. Rubén Vargas está con nosotros nuevamente y espero que no tengamos ahora ningún problema con el audio, Rubén, para redondear la idea que estabas compartiendo y el análisis que hacías sobre este fenómeno en Ecuador, que desde aquí, desde el Perú, miramos, por supuesto, con preocupación absoluta. Aló, Mávila, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Ok. Sí, Mávila, comentaba de que el proceso de la penetración, del crecimiento de las organizaciones criminales en Ecuador ha tenido una línea de tiempo y que lamentablemente los gobiernos de turno han sido muy blandos, muy laxos y no han tenido una actitud decidida de liderazgo para enfrentar este fenómeno criminal. Y es un escenario absolutamente parecido a lo que viene ocurriendo acá en el Perú, a lo que viene ocurriendo con nosotros. Ecuador, las organizaciones criminales básicamente giran en torno al negocio de la cocaína, especialmente en los puertos. Y recordemos que Perú no solamente es un productor de drogas cocaínicas, el segundo productor mundial, sino también de la minería ilegal, también de la trata de personas, también de la tal ilegal, también de contrabando. Es decir, el Perú es terreno fértil para estructuras criminales que se ponen al servicio de las economías ilegales. Mávila, lo que hay que sacar como una primera conclusión es que cuando nuestros políticos se muestran funcionales o se convierten en quinta columnistas de las economías ilegales, el país termina pagando la factura, y una factura muy grave, muy dolorosa, como lo que está ocurriendo ahora en Ecuador. En Ecuador ahora tenemos a cerca de 20 organizaciones criminales que el gobierno del presidente Noboa los ha convertido como en organizaciones terroristas así es. Que ha declarado como una zona de excepción y convertido en un conflicto armado interno. Esto literalmente significa dos bandos en conflicto, las fuerzas del orden y los grupos criminales convertidos en grupos terroristas. Se ha generado una situación en la que definitivamente este conflicto armado interno va a generar consecuencias, va a generar repercusiones hacia los países limítrofes, especialmente hacia Perú. Claro, así como en algún momento hubo un traslado, digamos, desde Colombia a Ecuador, lo que nos está diciendo, señor Vargas, es que este fenómeno podría llegar desde Ecuador ahora a Perú. Eso sería probable. ¿Qué está faltando? Y yo quería preguntarle porque estaba revisando información sobre el fenómeno ecuatoriano y en algún momento, durante el gobierno del presidente Correa, se desactiva una base importante norteamericana, una base antidrogas, que parece que fue un punto de inflexión, digamos, al haber desarticulado bajo el argumento de que se quería defender la soberanía ecuatoriana, se desaloja. El trabajo de comunicación y de coordinación, por ejemplo, con otros países como Estados Unidos, que tiene un presupuesto destinado al combate contra el narcotráfico, ¿en qué situación se encuentra en el Perú? Perdónenme, pero escucho 50 voces de ustedes hablando de COVID y de otras cosas. El problema está por vuestro lado. Ah, de acuerdo. Tenemos un problema de comunicación. A ver,
vamos a asumir mientras solucionamos ese problema. Yo les decía, a ver, hemos salido de un gobierno, el gobierno de Pedro Castillo, donde se hicieron una serie de propuestas con relación a los cultivos de coca. Y se decía, hay que permitir que los cocaleros cultiven coca y hay que desactivar. Recuerdo mucho el congresista Bermejo haber mencionado y haber dicho, el trabajo, la colaboración con los Estados Unidos no ha funcionado, porque hoy se produce y se exporta más droga. En su momento y por motivos ideológicos, Correa hizo algo similar en Ecuador, pero esto no parece haber ayudado. Ya lo dijo Rubén Vargas mientras conversábamos con él. El hecho de no plantarnos de frente, cara y de manera fuerte y firme frente a estos fenómenos, pues termina invadiendo el Estado. Hoy estamos en esa situación. Lo que no queremos es, por supuesto, llegar a esto y se tienen que tomar medidas. Vamos a esperar que se retome esa comunicación con Rubén Vargas. Yo les hacía mención a esta información que leía, el desmantelamiento de una base militar norteamericana en Manta, en la costa ecuatoriana. Esto ocurrió en el año 2009. Desde esa base se rastreaban aeronaves utilizadas por narcotraficantes. Y bueno, este fenómeno, como nos describía también nuestro colega Leonardo desde Leonardo Flores, periodista ecuatoriano, como él nos describía, este es un fenómeno de larga data. Rubén Vargas, para comentarios finales, recuperamos ahora sí esa comunicación. Adelante. A ver, señores, si nos ponemos de acuerdo y si tenemos o no tenemos el audio con el ministro Rubén Vargas, exministro del Interior y quien nos advertía precisamente de lo que pasa. A ver, vamos de nuevo a recapitular la información. El día de hoy hemos conocido estas imágenes que se han vuelto virales. Ecuador, decíamos, está en guerra. Está en guerra. Vamos a permanecer atentos a lo que ocurra. ¿Vamos o no vamos con Vargas más? Correcto. Terminamos por ahora nuestra cobertura sobre el tema en Ecuador. Vamos a trasladarnos a las noticias locales y vamos a abordar otros temas también, no sin antes decir que hay que estar alertas y que es el momento de reclamarle a nuestras autoridades que dejen los intereses políticos a un lado y que se preocupen realmente por tomar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en serio. Dicho esto, hay otro tema que también parece haber estado abandonado por parte del gobierno y tiene que ver con la lucha contra la COVID-19. El ministro el día de ayer, el ministro de Salud, admitía, reconocía, confirmaba que 13 peruanos han perdido la vida a causa de la COVID-19. Esto cuando hay muchos peruanos que todavía no terminan siquiera el primer ciclo de vacunación. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Hemos bajado la guardia? Sí. Si ustedes caminan por la calle, ven gente con mascarilla, ¿cuántos seguimos utilizando el alcohol? ¿Cuántos seguimos lavándonos las manos al llegar o al salir de un lugar? No, pero no nos olvidemos que el virus muta y que las nuevas cepas de pronto pueden ser no tan letales, pero son absolutamente contagiosas. Tenemos un informe al respecto y luego vamos a conversar aquí en los estudios con el ministro César Vázquez. Eso ya se ha vuelto como una antigüedad, casi nadie usa. Okay. ¿No la miran raro cuando usa ese? Sí, a veces. Sí. Han pasado 4 años desde que el COVID-19 llegó a nuestro país. Tras su paso, más de 200.000 compatriotas ya no están con nosotros. Mi promoción falleció de COVID. Enfermera, sí, falleció de COVID. ¿Que atendía a los Sí, exactamente, sí. ¿Aprendimos a cuidarnos para cuidar de los demás? ¿Se usaba doble mascarilla? Sí, doble mascarilla y bueno, básicamente era eso. ¿El lavado de manos, esta cosa? Tenía mi alcohol, tenía mi alcohol en gel, sí. ¿Ahora ya no usa alcohol? No, alcohol ya no lo uso, solamente esto de acá porque por precaución, pero uno nunca sabe, ¿no? ¿Por qué el alcohol ya no lo usa? La verdad, no tengo la menor idea. Era marzo del 2020 y había muchísimo temor por parte de la población peruana en torno a contagios contra el COVID-19. De hecho, muchas personas utilizaban este tipo de trajes, cubriéndose
de cabeza a pies para evitar precisamente el virus. Sin embargo, el tiempo finalmente estableció que había diversas maneras de evitar esto, como por ejemplo el lavado de manos y por supuesto el uso de mascarillas. Una vez me compré esto que parecía soldador, así, pero no era tan exagerado porque usaba eso y siempre usaba mascarilla facial. Dos, pero. ¿Qué cosas hacían antes que ahora ya no hacen? Cuando había pandemia, por ejemplo. Bueno, la desinfección al ingreso de la casa, el piso, eso ya no. Pero lo que sí tratamos de usar el gel, todavía está. A ver, ¿puedes mostrarlo para ver? ¿Sigue usando todavía? Sí, sigue usando el gel. Hay mucha gente que ya no usa eso, ¿no? Claro, eso es. En pandemia esto sí era... Ajá, sí, era bueno. Por ejemplo, lavado de manos. Sí, eso sí, lavado de manos. Es muy probable que ustedes se hayan olvidado de cuál era el paso principal y fundamental para evitar el contagio contra el COVID, el lavado de manos. Y recordamos nosotros que era algo muy fácil en realidad. Un procedimiento que, si bien es cierto, duraba algunos segundos, era necesario. Por ejemplo, lavarnos con jabón las manos, los entrededos, que era importante para evitar que el virus se impregne en la piel, la palma de las manos también era importante, las puntas de los dedos, porque muchas veces entre las uñas se puede acumular algún tipo de bacteria o virus, y luego enjuagarnos las manos. Este procedimiento podría ser la diferencia entre la vida o la muerte, el contagio o no. Hay algunos casos donde sí están teniendo mayor cantidad de síntomas e incluso algunos que han fallecido, pero tenemos que tener en cuenta que los virus respiratorios, algunos no causan sintomatología, otros un resfrío, una gripe o una neumonía severa. Y estos van a variar según la susceptibilidad de cada persona. Cifras oficiales revelan que hasta el momento se han reportado en nuestro país 13 fallecidos por COVID-19. Es importante aclarar que la mayoría de casos se trató de adultos mayores y también de personas que tenían comorbilidades, es decir, población vulnerable. Y son estas las personas las que deberían acudir por un refuerzo vacunal. ¿Por qué? Porque estas personas tienen, en muchos de los casos, una disminución de su respuesta inmune que no es tan fuerte o activa como personas más jóvenes o sin comorbilidades, y por ello ellos requieren ese refuerzo vacunal. ¿Usted cree que las personas han descuidado un poco, por ejemplo, ese tema del lavado de manos? De hecho sí, ¿no? Ya vieron que vino la vacuna, algunos cumplieron con las dosis que pedía el ministerio, pero aún así, ¿no? La gente no tomó conciencia, ¿no? Cuando una persona un familiar está grave, es ahí cuando recién toman las precauciones del caso. Señor, pero usted la tiene en la mascarilla como un documento, ¿eh? No, pero ¿sabe qué? Dios Todopoderoso nos protege, ¿no? Pero claro, la vacuna es importante, como bien dice usted, Dice, ¿no? ayúdate que yo te ayudaré. Claro, sí. Mejor ponerse la mascarilla. Por supuesto. Sí, pues va a ser una entre todas, ¿no? Debemos convivir con el COVID y sus variantes. Debemos continuar con el esquema de vacunación, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades que puedan debilitar defensas. Debemos ser conscientes que somos sobrevivientes de una pandemia mortífera y que tenemos una nueva oportunidad de vivir. Aprovechémosla. Era la nota de Jorge Bayón sobre el tema del COVID. Estamos hablando de COVID cuando habíamos creído algunos que ya podíamos olvidarnos de la pandemia. Sin embargo, el día de ayer el ministro confirmaba 13 casos. El ministro de Salud se encuentra con nosotros, doctor César Vázquez, muchas gracias por acompañarnos. Y lamentablemente le preguntaba yo, mientras veíamos la nota de Jorge Bayón al aire, si el número de fallecidos había crecido, y esto es cierto, aumentó. Así es. Sí, Mávila, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, en principio agradecerte la oportunidad para poder conversar con la población y también felicitarte por este lanzamiento de tu nuevo programa. En realidad, las cifras de fallecidos en el COVID están dentro de las estadísticas previstas por muertes por esta causa de infecciones respiratorias. Pues, van a seguir aumentando muy lentamente, como sucede incluso en épocas de prepandemia. O sea, no es una situación que debe alarmarnos.
tampoco significa que nos debemos Usted confiar. está descartando la sexta ola de Definitivamente, la que se hablaba. ¿no? Descartamos, pero ojo, cuando yo iniciaba la entrevista le dije que lamentablemente tenemos que confirmar que ayer eran 13, pero hoy son 15, doctor. Sí. Entonces, lo que le preguntaba yo es qué cosa hay que hacer y qué está haciendo el Ministerio de Salud, porque también es cierto que para muchos de nuestros televidentes la pandemia es cosa del pasado, pero este virus parece que llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con él. Así es, definitivamente. La pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, lo dio por terminada en el 2022. Luego ya en la mayor parte de países del mundo, esta pandemia se ha convertido en una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad que convive con nosotros, como muchas otras enfermedades, como la influenza, por ejemplo, que en épocas de cambio de estación, en épocas festivas, donde hay aglomeración de gente, hay picos importantes. Hoy estamos, por ejemplo, en un pico estacionario, o sea, no es una ola definitivamente. Te comparo las cifras solamente en cuestión de los muertos, que a veces son los que más preocupan. En la primera y segunda ola, en promedio, semanalmente morían 2.000 muertos. El pico máximo de muertos llegó hasta 4.500 en la segunda ola. Hoy tenemos 10 muertos en promedio a la semana. Muertos que están en el promedio de muertes por infecciones respiratorias, que incluso se daban estas cifras antes de la pandemia. Antes de que siquiera la palabra COVID fuera conocida. Así es. Miren, pacientes con algunas otras enfermedades, factores de riesgo, adquirían una infección respiratoria, por más que fuera simple, como la influenza, el neumococo o cualquier otra infección respiratoria que a una persona sana no le hacía mucho, aquí podría ser mortal. Eso está pasando ahora. El COVID se ha quedado entre nosotros. A las personas que no tienen otras enfermedades o factores de riesgo les pasa como un resfrío común, porque la mayoría ya están inmunizados, y a los que tienen factores de riesgo, estos grupos vulnerables, sí les puede significar la muerte. Por eso es que la vacuna es fundamental. Ok, vamos a ese punto. La vacuna. ¿Cuál vacuna? Porque lo que tenemos entendido es que las primeras vacunas, que además llegaron acá tarde, ya no funcionan para las variables de COVID que están hoy en el ambiente. Así es, si ustedes recordarán, primero salieron pues las monovalentes y luego salieron las bivalentes y todos querían vacunar con la bivalente porque conforme iba pasando, avanzando la enfermedad, habían nuevas variantes y la monovalente ya no era segura, no era eficaz contra estas nuevas variantes. Sin embargo, hoy, y aquí tengo, Mávila, el reporte de la OMS, ¿no?, que claramente señala tanto la vacuna bivalente, que es la que nosotros estamos hoy ofreciendo al país, como la nueva monovalente adaptada, son absolutamente seguras, eficaces contra las últimas cepas, las últimas variantes. Ahora, estas variantes son la JN1. JN1, hay también la variante de todas las variantes de Omicron, ¿no?, que hay en este momento circulando. La más frecuente es la JN1, que es la más contagiosa en estos momentos. ¿La podemos responsabilizar de las muertes? ¿De los 15 casos? Claro, en pacientes que no se vacunaron definitivamente son los responsables de las muertes. Por eso que decía que la vacuna es la diferencia entre la vida y la muerte para estos pacientes que tienen factores de riesgo. Todos los pacientes que han fallecido en este año y en las últimas semanas del año pasado son pacientes que no han tenido sus dosis completas de vacunación, no han tenido los refuerzos y tenían una comorbilidad, una enfermedad severa de fondo. ¿Qué debe hacer una persona hoy por hoy que nos está escuchando, que además toma conciencia, porque hay que tomar conciencia de eso, de que las nuevas variables son mucho más contagiosas, de pronto son menos letales, ¿no? Los síntomas son menos graves, pero la importancia de la vacunación usted la ha comparado como la diferencia, el elemento que hace la diferencia entre vivir o morir después de un episodio de COVID. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, que no terminó las 4 primeras vacunas que se ofrecieron? ¿Qué le tocaría hacer? ¿Completar ese ciclo o inmediatamente ya recibir la nueva vacuna? Sí, al margen de que se haya vacunado o no con la monovalente, las anteriores, las 4 dosis que tú bien mencionas, ya eso es cuestión del pasado. Hoy tiene que ir a las dosis de refuerzo, que le llamamos las dosis de la bivalente, que normalmente para los pacientes que no tienen factores de riesgo se están aplicando 2 dosis suficiente, la primera y luego la segunda a los 4 meses, pero para personas con
factores de riesgo severos, incluso se está recomendando las Cuando 3 habla de dosis. factores de riesgo, importante, porque hay que insistir acuerdo. hasta que a la gente le quede grabado en la cabeza. Factores de riesgo, uno es la edad. Así es, la edad es un factor importante porque baja las defensas y también la situación integral de salud de la persona en todos sus órganos, siempre la capacidad de respuesta. Mayores de 65 años. Así es. Todos Así tienen que ir a recibir la dosis de refuerzo. Sin ninguna excepción. Segundo, las personas que tienen enfermedades crónicas que afectan su estado Por de salud. ejemplo. Diabetes mellitus, por ejemplo, que es muy frecuente en el país y que baja la respuesta inmunológica. Hipertensión, enfermedades degenerativas, desnutrición crónica. Por ejemplo, hay pacientes que han muerto recién porque tenían desnutrición crónica. El niñito tenía desnutrición crónica y anemia. Entonces, enfermedades de fondo que limitan la capacidad de respuesta ante una agresión viral. Todas esas personas tienen que tener sus dosis de refuerzo de vacuna bivalente. Es imposible no recordar lo que ocurrió durante la pandemia y cómo la COVID-19 reveló que nuestro sistema de salud era muy precario y no estaba preparado, sobre todo en la línea primera de atención. El día de hoy, ¿usted diría que hemos aprendido la lección o que todavía hay mucho por hacer? Definitivamente hay mucho por hacer. Las carencias del sistema de salud son estructurales y son históricas, y nosotros, por lo menos desde este gobierno, hemos entendido claramente que donde más tenemos que orientar nuestros esfuerzos es en el primer nivel de atención, que en la pandemia prácticamente se cerró y todos fueron a buscar a los hospitales. Entonces, en esa línea, nosotros tenemos un plan de fortalecimiento del primer nivel de atención, donde se incluye el Plan 1000 y donde ya tenemos identificados a los establecimientos con mayor urgencia de mejora en infraestructura y equipamiento, y con ellos vamos a trabajar a través de las municipalidades y los gobiernos regionales, porque si no mejoramos nuestros centros y puestos de salud, no vamos a tener un anillo de contención y nuestros hospitales, por más que hagamos muchos nuevos, no van a darse de abasto. Las 2 personas que han fallecido el día de hoy, estas muertes se han producido en Loreto. Loreto tiene el gran problema de que hay zonas inaccesibles. ¿Cómo va a enfrentar ese reto el Ministerio de Salud ahora? Claro, en Loreto estamos trabajando un plan un poco más ayudado en la tecnología, porque bien lo has dicho, la carencia de infraestructura vial es un tema que no se va a solucionar en un corto ni mediano plazo, y el tema fluvial, que es también una alternativa fortaleciendo nuestras ambulancias fluviales, no es suficiente. Estamos trabajando con la telemedicina, es decir, implementando con equipos tecnológicos y llevando a través de convenios con MTC las señales de internet a los centros y puestos de salud para que reciban orientación vía internet de especialistas de las zonas de las ciudades. El abastecimiento de vacunas. Tampoco podemos olvidar que hemos sido uno de los países, si no el país que peor enfrentó la pandemia en su momento. Sin duda. Y que más muertes registró. Así es. El Perú. Es decir, estuvimos a la cola, ¿no? Y eso en algún momento tendrá que esclarecerse y en algún momento tendrán que establecerse las responsabilidades de ese mal manejo de la pandemia y cómo ocurrió. Y además, la demora en la llegada de las vacunas. ¿Usted le puede garantizar a la gente que nos está viendo hoy por hoy que hay vacunas para todos? Definitivamente. Tenemos vacunas suficientes y de calidad para atender a todas las personas que recurran. Muy por el contrario, muchas de nuestras vacunas están allí almacenadas o esperando por los pacientes. Han habido periodos en que nuestros puntos de vacunación estaban vacíos. Hoy, gracias a este incremento, este pico estacionario, han aumentado la demanda y esperamos que sigamos así. La exhortación es esa. Todos debemos tener nuestras dosis de refuerzo. Nos vacunamos nosotros en el gabinete, por ejemplo. Todos nos hemos vacunado. Bueno, ¿cuántos ministros tuvieron COVID hace poco? Claro, y miren, tengo mis asesores con COVID y no es causal para que ellos dejen de ir a trabajar. Con su mascarilla, con la distancia respectiva, están ahí en el ambiente ventilado haciendo su labor, porque hoy, como ya lo he dicho, la mayor parte de pacientes que tienen el COVID sufren síntomas leves. De acuerdo, incluso podrían entonces ir a trabajar cuidando y tomando las medidas. Estamos trabajando una directiva para eso. De acuerdo. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Nos ha tranquilizado por un lado por el hecho de saber que hay vacunas, pero a no bajar la guardia. El COVID llegó, es un virus que muta, va cambiando, se convierte en otra cosa, pero se va a quedar. Y tenemos que aprender a convivir con ese COVID. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Bien, nos referimos a otros temas ahora porque también hizo noticia el día de hoy, se esperaba y había gran expectativa por conocer cuál iba a ser el futuro de Kenji Fujimori. El menor de la familia Fujimori había sido condenado en noviembre de 2022 a 4 años de prisión con 4 años, 6 meses de prisión y había quedado suspendida hasta la realización de una audiencia el día de hoy en la que quedó confirmado que Kenji Fujimori ha sido condenado, pero no irá a la cárcel. ¿Cuál es el futuro del menor de los Fujimori? Vamos con la nota. Estuvo cerca de ser él quien entre en una prisión. Confirmar la sentencia de primera instancia del 25 de noviembre del 2022. La única reacción de Kenji Fujimori ha sido esta publicación. En ella agradece las opiniones de algunos abogados, pero aclara que su caso lo llevó Susana Velázquez, a la que también da las gracias. Esto quizás indicaría que duda si seguir la batalla legal. Ya me encuentro preparando un habeas corpus, advirtiendo la falta de motivación en esta resolución judicial a fin de lograr eventualmente en el juzgado constitucional la nulidad de esta sentencia. Conocido el fallo, Elio Riera anunciaba que recurriría al ámbito constitucional. Esto luego que la Sala Permanente de la Corte Suprema ratificara la culpabilidad del excongresista por tráfico de influencias, condenándolo así a 4 años y medio de cárcel, aunque de manera suspendida. Me encuentro particularmente desilusionado porque la Corte Suprema no ha analizado el tipo penal propiamente. El exparlamentario se libró de ir a prisión por carecer de antecedentes, por su buena conducta procesal y por el principio de retroactividad benigna. Y es que le favoreció el decreto legislativo 1585 emitido por el gobierno a finales de noviembre pasado, el que eleva de 4 a 5 años la valla para dictar prisión efectiva. Es la aplicación de este nuevo marco regulatorio por el cual se busca eliminar el hacinamiento, no es que sea una norma con nombre propio. La justicia ha hecho hincapié en que lo que revelaron los Mamani videos no era una manera de hacer política. A todos nos han dado. ¿Cuánto tenemos? A las obras. Consideramos que lo ocurrido en este caso concreto dista en mucho de ser reconocido como la práctica legítima congresal y menos lo acontecido puede concernir en estricto al ámbito político. Sin dejar de reconocer el manejo político. Bien entendido este juego político de convencer, en particular al colega, de las bondades de una moción, cualquiera esta sea, debe ser el vaso comunicante de la democracia dignificante y de alto nivel, realpolitik. Una línea muy delgada y a veces difusa separa lo legal de lo ilícito. El caso de los Mamani videos es quizás el más mediático, pero no es el único, que algo tiene que ver con lo que se denomina lobby, cabildeo o gestión de intereses. Una práctica legal y necesaria cuando se usa correctamente. Avengers tenían influencias, podían gestionar cosas en el Ejecutivo durante el gobierno del señor Kuczynski, pero aunque no hubiera conexión entre esos lobbies y los votos, el hecho de que hayan alardeado y hayan usado eventualmente las influencias ha llevado a la condena. Casos hay muchos, desde contrataciones de personal hasta obras. El de los niños es otro similar. Esto, desde mi punto de vista, pasa por generar protocolos. Es decir, los congresistas deben de tener claro de una vez por todas cuáles son los límites de lo permitido dentro de lo que es la gestión parlamentaria. Conversaciones, incluso negociaciones pueden darse. Se puede promover políticas públicas, pero no algo de interés personal. ¿Y no hay leyes al respecto o deberían? No, por supuesto, y eso está prohibido. Solo que por prohibido que esté, se hace de manera subrepticia, ¿no? Y de pronto aparecen, como en el caso de Muruz, personas contratadas, mágicamente, aparecen las obras mágicamente concedidas, ¿no? Con Kenji Fujimori se libraron también de ir a prisión Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Todos deberán asumir reglas de conducta como no ausentarse del lugar de residencia sin autorización o comparecer cada 3 meses al Juzgado Supremo, entre otras. También deberán pagar de forma solidaria 500.000 soles por reparación civil. Simplemente decir que la moraleja es tolerancia cero frente a la corrupción. Tolerancia cero.
Con esto ponemos punto final al programa de hoy. Mañana a las 7:30 en punto tendremos más. Muchas gracias por su sintonía.